El método Fukuoka es una revolucionaria forma de entender la agricultura volviendo a los orígenes. También llamado agricultura natural, los métodos del ex microbiólogo Masanobu Fukuoka se basan en la no intervención. Estos son los principios básicos del método Fukuoka, cuyo propósito es cultivar la tierra de forma natural. En su estado natural, la tierra no se ara a sí misma y los suelos de los bosques siguen siendo fértiles. Además, si aramos, modificamos la estructura del suelo y su composición, destruyendo parte de los microorganismos que enriquecen la capa fértil. Los bosques no se abonan a base de compuestos concentrados. El simple aporte de materia vegetal que se descompone por acción de los microorganismos de los suelos es suficiente para recuperar los nutrientes. Las malas hierbas no existen si las conocemos y aprendemos a controlarlas con métodos naturales. Fukuoka propone estudiarlas para sacar partido de ellas y que interaccionen con otras especies vegetales, y con la fauna del suelo para enriquecer el agrosistema. El método Fukuoka prefiere utilizar sistemas de multicultivo, donde es posible equilibrar de forma natural las poblaciones de insectos con el fin de que no resulten perjudiciales. Fukuoka siembra las semillas de cebada junto con una cobertura de trébol blanco. Después esparce un mantillo de paja que ayuda a mantener la humedad en el suelo y a frenar las malezas. La cebada brota a través del trébol. Recubre las semillas de arroz con arcilla, formando bolitas antes de sembrarlas que evitan que se las coman los pájaros y germinen cuando tengan las condiciones óptimas. Las bolitas de arcilla con semillas de arroz se arrojan directamente en la cebada 4 semanas antes de cosecharla. A pesar de la alta actividad del cultivo, la tierra cada año mejora la fertilidad, porque Fukuoka devuelve la paja de la cebada y del arroz al suelo. Cuando se cosecha la cebada, las semillas de arroz ya son pequeñas plantas. Después tritura toda la paja de la cebada cosechada y la esparce por el terreno en varias direcciones, haciendo de cobertura al arroz germinado así como de cobijo a la microfauna e insectos. Fukuoka inunda el campo por unos días para abatir un poco el trébol y las hierbas para que no compitan con el arroz en crecimiento. La idea es solo abatirlas y no eliminarlas, porque estas son un buen hábitat para insectos benéficos. En última instancia, la paja se descompondrá incorporándose a la capa fértil y aumentando la cantidad de humus. Cuando el agua se drene, el trébol se recuperará, pero las plantas de arroz ya serán más fuertes como para que compita con ellas. Fukuoka intenta mantener un ecosistema natural con los insectos y la microfauna que son propios de su cultivo. Manteniendo el ecosistema, consigue que haya equilibrio entre plaga e insectos depredadores de la misma, evitando así tener que fumigar con ningún insecticida. Parte de esos microorganismos y animales ayudan también a mantener un laboreo natural del suelo, así como las raíces que quedan dentro de la tierra de los restos de cosecha. Bolas de arcilla, o Nendo Dango. Este sistema de plantación también resulta sorprendente por su sencillez. Para evitar que los pájaros se coman gran parte de las semillas, las envuelve en bolitas de arcilla de 2-3 centímetros y las esparce por el campo. Con las lluvias, las bolas que protegen a la semilla se deshacen y permiten a la semilla crecer. Estas bolas también permiten alojar las semillas del cultivo propio y la cobertura a la vez. Llegar a este sistema de cultivo le ha supuesto a Fukuoka más de 30 años de ensayos y pruebas hasta que ha conseguido hacer este cultivo de arroz más productivo que en agricultura convencional. Ahora bien, ¿sería viable este método para un cultivo de hortalizas? ¿Tendríamos que adaptarlo? Emilia Celip.
catalana afincada en Francia, y estudiosa del método Fukuoka y la permacultura, ensaya el sistema de Fukuoka con un huerto de hortalizas. No tarda en darse cuenta del fracaso, y comprende que hay que adaptar el método Fukuoka a otro clima y otro tipo de cultivo diferente. La adaptación que Emilia Celip ha hecho de la agricultura natural de Fukuoka al cultivo de hortalizas, la ha llamado agricultura sinérgica. Está basada en la autofertilidad como abono, estableciendo una colaboración con los organismos de la capa fértil y las micorrizas. Pone especial énfasis en hacer las calles entre caballones anchas para el paso y poder trabajar sin tan siquiera poner el pie en el caballón. Trabaja también con cobertura de paja, cartón o lana de oveja en los caballones. La cobertura atenúa la erosión del suelo y la compactación por las lluvias. Al igual que en el método Fukuoka, la cobertura de paja, las raíces de las plantas retiradas y el aporte de los restos de cosecha, serán suficientes para restituir la fertilidad del suelo. Eso, unido a que no hay que mover la tierra porque no se nos ha compactado, hace que el suelo se mantenga lo bastante fértil. El suelo está colonizado por muchos organismos. Todos ellos participan, además de en la alimentación de las plantas y mejora del suelo, en la destrucción de patógenos. Las micorrizas y otras bacterias viven gracias a las plantas, gracias a los azúcares que las raíces exudan. A su vez, las micorrizas mejoran la absorción de agua y minerales de la planta, la resistencia de la misma y la estructura del suelo. Plantar en los laterales de los caballones ajos o cebolla, incluso por su porte fino entre las plantas del cultivo, es muy útil para actuar contra nematodos. La idea es lidiar las posibles enfermedades de las plantas, con otras que o bien ahuyenten al patógeno, lo eliminen, o alojen a su depredador. Emilia Celip mantenía su huerto con este tipo de cultivo y con frutos grandes y de gran calidad. Durante el primer año, como hemos movido la tierra para hacer los caballones, esta consumirá gran parte de la cobertura de paja, con lo que tendremos que ir aportando más. El siguiente año ya debería de mantenerse bien. También otros trabajos que habrá que realizar al principio irán desapareciendo en los siguientes años. Las hierbas no beneficiosas se arrancarán a mano y de raíz, pero al no cultivar la tierra, estas brotarán cada vez menos hasta su desaparición. Con el tiempo el trabajo de mantenimiento se reduce bastante. Tanto Fukuoka como Emilia proponen, más que una forma de cultivo, un estilo de vida. El de la observación, la paciencia, el buen hacer, y el respeto por la tierra. Es un estilo de cultivo muy espiritual, ligado a la misma filosofía de vida. Es la agricultura ecológica llevada al extremo. Es quizá el paso necesario para empezar a recuperar nuestra tierra agotada. Ahora bien, ¿es viable llevarla a cabo como negocio? ¿Debemos suavizarla llevándola a un punto más en el marco de cultivo ecológico? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sería viable? ¿Creéis que sería adaptable este tipo de cultivo en la huerta de la Vega Baja? ¿Necesitaría alguna modificación y ensayos como hizo Emilia?